Ante todo, muy buenas noches. Primeramente, haré el resumen de los hechos. En el caso Arlet Contreras, una joven abogada que fue víctima de una brutal agresión por parte de su expareja Adriano Pozo, en un hotel de Ayacucho en julio del 2015. El caso se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en Perú y motivó el movimiento Ni Una Menos. Sin embargo, el proceso judicial ha sido largo y polémico, pues el agresor ha sido absuelto y condenado por delitos menores en varias instancias, hasta que finalmente fue sentenciado a 11 años de prisión por tentativa de feminicidio en julio del 2019. Análisis de la sentencia. La sentencia de materia de análisis es la emitida por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho con el expediente número 01641 del 2015-93-0501-JR-PE-01, que absolvió a Adriano Pozo de los delitos de tentativa de violación e intento de feminicidio, y solo lo condenó a 1 año de prisión suspendida por lesiones leves. Esta sentencia fue anulada por la Sala de Apelaciones de la misma Corte en noviembre del 2016, al considerar que había deficiencias en la argumentación jurídica. Algunas de estas deficiencias son la falta de valoración de las pruebas, pues la sentencia no valora adecuadamente las pruebas sentenciadas por la parte agraviada, como el video de la cámara de seguridad del hotel que muestra la agresión, el certificado médico legal que acredita las lesiones sufridas por Arlet Contreras y las declaraciones de los testigos que corroboraron los hechos. Por el contrario, la sentencia se basó en pruebas cuestionables, como el testimonio del padre del agresor, que alegó que su hijo tenía un trastorno mental, y el informe psicológico del mismo, que no fue realizado por un perito oficial. Otro sería la falta de motivación suficiente, pues la sentencia no explicó de manera clara y razonable los fundamentos jurídicos que sustentan la absolución del agresor. Por ejemplo, la sentencia afirmó que no se configuraba el delito de tentativa de violación porque no se probó que hubiera habido violencia o amenaza, ni que el agresor tuviera la intención de consumar el acto sexual. Sin embargo, la sentencia no tomó en cuenta que el agresor estaba desnudo, que arrastró a la víctima por el suelo y que le dijo que la iba a violar y matar. Asimismo, la sentencia sostuvo que no se configuraba el delito de intento de feminicidio, pues no se probó que el agresor tuviera la intención de matar a la víctima, ni que hubiera un riesgo grave de su vida. Sin embargo, la sentencia no consideró que el agresor golpeó y trató de ahorcar a la víctima, y que solo se detuvo cuando intervino el personal del hotel. La tercera sería la falta de coherencia interna. La sentencia presentó contradicciones e inconsistencias en su argumentación. Por ejemplo, la sentencia reconoció que el agresor actuó con violencia y que la víctima sufrió lesiones, pero condenó solo por lesiones leves, sin explicar por qué no se trataba de lesiones graves o gravísimas. Además, la sentencia admitió que el agresor tenía un trastorno mental, pero no evaluó si esto afectaba su capacidad de comprensión y de voluntad. Ni siquiera, ni se ha requerido una medida de seguridad. Para el proyecto de justificación de manera consistente se debe tener en cuenta el tema de razonamiento y argumentación jurídica. Lo siguiente, primero sería la concepción formal, que sería que las inferencias y sus clases. La argumentación jurídica implica que el uso de inferencias, que son procesos lógicos que permiten pasar de unas premisas a una conclusión. Las inferencias pueden ser deductivas, cuando la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, o inductivas cuando la conclusión
se sigue probablemente de las premisas. En el caso de Arlet Contreras, se debe utilizar inferencias deductivas para aplicar las normas jurídicas pertinentes en el caso concreto y para demostrar la existencia de los elementos del tipo penal. Por ejemplo, se puede inferir que el agresor cometió tentativa de violación si se cumplen las siguientes premisas. Uno, que el agresor realizó los actos idóneos y directos para consumar el acto sexual de la víctima. El segundo sería que el agresor empleó violencia o amenaza para vencer la resistencia de la víctima. Y como tercero podríamos poner que el agresor no logró consumar el acto sexual por causas ajenas a su voluntad. Bueno, en lo que es el concepto material, las premisas y razones sería la argumentación jurídica, se basa de repente en premisas y razones, que son las afirmaciones que sustentan la conclusión. Las premisas pueden ser de hecho o de derecho, según se refieran a los hechos del caso o a las normas jurídicas aplicables. Las razones son las justificaciones, no se dan para aceptar las premisas como verdaderas o válidas. En el caso de Arlet Contreras se debe presentar premisas y razones sólidas y pertinentes que estén respaldadas por pruebas y fuentes jurídicas. Por ejemplo, se puede presentar como premisa de hecho que el agresor arrastró a la víctima por el suelo y como razón como razón estaría el video de la cámara de seguridad del hotel. Asimismo, se puede presentar como premisa de derecho que el artículo 170 del Código Penal sanciona el delito de violación y como razón la vigencia y constitucionalidad de la norma. Y por concepto pragmática serían los elementos dialectos y retóricos de la argumentación. La argumentación jurídica es un acto de comunicación que tiene una finalidad persuasiva, por ello se deben considerar los elementos dialécticos y retóricos de la argumentación, que son los recursos que se utilizan para convencer al destinatario de la argumentación. Los elementos dialécticos son los que se refieren al diálogo y al contraste de argumentos, como la refutación, la objeción, la concesión y la réplica. Los elementos retóricos son los que se refieren al estilo y a la forma de expresar los argumentos, como la claridad, la precisión, la coherencia, la brevedad y la elegancia. En el caso de Arlet Contreras, se debe emplear elementos dialécticos y retóricos adecuados que reflejen el respeto al principio de contradicción, al derecho de defensa o a las reglas de la lógica y del lenguaje. Por ejemplo, se debe refutar los argumentos del agresor o de su defensa, objetando sus premisas y su inferencia y presentando pruebas o razones que las desvirtúen. Asimismo, se debe expresar los argumentos con claridad, precisión y coherencia, evitando ambigüedades, vaguedades o contradicciones.